El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Sabías tú que la iglesia enfrentó en sus comienzos grandes retos para afirmar su fe y libertad en Cristo? Habían una corriente de ideas filosóficas que alejaban del nuevo orden de la revelación de Dios en Cristo Jesús y que estaban amenazando con sectarizar la iglesia. Por eso fue necesario hacer una defensa o apología del valor de la fe centrada en la persona de Jesucristo y no en idearios filosóficos y sapienciales conforme a tradiciones humanas. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 12, titulada Cristo nos hace libres. Y el texto bíblico que vamos a estar utilizando se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo número 2, los versículos 16 al 23. Y el texto hebreo se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 7a. Y leamos el mismo. Dice así: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe. Los objetivos en este día son los siguientes. El primero, afirmar el gran legado de la libertad en Cristo frente a filosofías mundanas. Número 2, destacar el valor del cuerpo de Cristo como signo real y visible donde radica el fundamento de nuestra fe. Y número 3, vivir una espiritualidad que responda al verdadero conocimiento del Evangelio, accesible a todos, rechazando toda apariencia de piedad. Y el vocabulario en este día comprende de dos palabras. El primero, ángeles. ¿Y qué son ángeles? Bueno, son mensajeros celestiales, esencialmente, que actúan bajo las órdenes de Dios. Según Colosenses 1:16, los ángeles fueron creados antes de la fundación del mundo, y en el Antiguo Testamento la figura del ángel se identifica indistintamente con Dios. Sin embargo, sabemos que Cristo es superior a ellos por ser Dios eterno de la misma sustancia no creada. Número 2, rudimentos del mundo. Vean más adelante Colosenses 2, capítulo 2, versículo 8, y se basa en ideas, rudimentos del mundo, ideas, creencias de carácter humano que se alejan de la claridad del pensamiento cristiano. Y vamos a estar ampliando esto más adelante en el análisis de las Escrituras. Pero ¿qué les parece si vamos a leer el texto bíblico? Así que les invito a que busquen sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo número 2, los versículos 16 al 23. Y voy a estar dando lectura a la versión popular que se encuentra en nuestra revista El Discípulo. Así que les invito a que me acompañen en esta lectura. Y leemos la misma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, que nadie los critica a ustedes por lo que comen o beben, o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Ellos no están unidos a la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo. ¿Por qué pues viven como si todavía fueran del mundo, sometidos a las reglas tales como no toques eso, no comas aquello, no lo tomes en tus manos? Todas estas reglas tienen que ver con cosas que acaban con el uso y solo son mandatos y enseñanzas de hombres. Es verdad que tales cosas pueden parecer sabias porque exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo, pero son cosas que no honran a nadie, pues solo sirven para santificar los deseos puramente
humanos. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor y Dios eterno, te damos gracias en esta hermosa mañana por darnos esta oportunidad de compartir tu palabra. Te pedimos que ministres al corazón de cada hermano y hermana que nos escucha a través de estos medios. Que tu palabra se convierta en alimento a nuestro espíritu y permite que esa semilla sembrada sea, Señor, una semilla que continúe creciendo. Y te lo pedimos, Señor, sabiendo que tú eres, oh Dios, nuestro Dios eterno, que tiene cuidados con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, en la clase de hoy vamos a estar dándole continuidad a un tema que hemos estado trabajando en las clases pasadas, y se trata de ese amor de Dios que nos alcanza. ¿Pero nos alcanza para qué? Bueno, nos alcanza para liberarnos. Es un amor que libera. ¿Y de qué nos libera? Pues de todo aquello que nos separa de Dios. Y las clases pasadas van en línea con lo que estamos trabajando en el día de hoy. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que mencionar en esta clase es que durante el desarrollo de la iglesia, en sus comienzos, la iglesia enfrentó, una infinidad de retos que en cierta manera atentaban con lo que era la fe y los valores del Evangelio de Jesucristo. Y la iglesia en esos primeros años, la realidad es que a través de estos retos que enfrentaron, se afirmó más y afirmó su fe y afirmó esa libertad que hay en Cristo. La realidad es que habían unos movimientos, ¿verdad? Una línea de pensamientos bien filosóficos, porque era el contexto en el cual se estaba dando, ¿verdad? Histórico, el desarrollo de la iglesia. El pensamiento filosófico era algo que se estaba dando en estas regiones donde se está expandiendo el Evangelio del Señor. No olvidemos un ejemplo de esto cuando Pablo llega y expande el Evangelio de Jesucristo en todo Asia Menor, de camino a Roma, y llega a un lugar que es un areópago, y allí habían varias figuras de muchos dioses, y allí se presentaban personas para compartir sus ideas acerca de la filosofía de vida y todo. Y entonces Pablo aprovecha también esa oportunidad y encuentra que había una figura que decía al Dios no conocido. Y Pablo entonces utiliza eso de manera estratégica para presentar el Evangelio de Jesús. Por lo tanto, este asunto del pensamiento filosófico era algo que estaba influenciando grandemente. Uno de esos movimientos que afectó a la iglesia era el movimiento del gnosticismo, ¿verdad? Y este movimiento era un ataque directo a lo que era la fe cristiana, porque para el gnosticismo pues, había una separación del espíritu y de la carne, y no podían comprender que Jesucristo fuera 100% hombre y 100% Dios. Y este tipo de reto fue el que enfrentó la iglesia en sus inicios, adicional, obviamente, a otras ideas que usted y yo hemos discutido en clases pasadas sobre los judaizantes que afirmaban que era necesario que aquellos gentiles conversos, siguieran esa fe o esa tradición judía. Y la realidad es que todas esas costumbres y tradiciones lo que estaban haciendo era que alejaban a las personas de esa nueva orden de la revelación de Dios que se da en Cristo Jesús. Porque cuando Jesucristo llega y se inserta en la historia de la humanidad, es la revelación de Dios plena. Y obviamente, si continuaban estas creencias y estas creencias se insertaban en lo que es la iglesia, la realidad es que lo que hubiese pasado es que la iglesia se hubiese sectarizado, y de hecho, hasta en cierta manera, algunas personas piensan que podría permanecer el cristianismo atado al judaísmo. Y la realidad es que no es así. Lo que la iglesia afirmó en esos tiempos de grandes retos fue su fe y la libertad que hay en Cristo. Y pues
Para eso fue muy necesario que se hiciera una defensa de la fe. En otras palabras, afirmar lo que era el valor de la fe, que ciertamente estaba centrada en la figura de Jesucristo y no tenía nada que ver con ideas filosóficas o ideas de la mente de grandes pensadores que están atadas a tradiciones humanas. No. Es una defensa del valor de la fe centrada en la persona de Jesucristo. Algo sencillo, porque la fe es algo sencillo. Y ciertamente se afirmaba la iglesia en esa justicia de Dios, ¿verdad? Y una justicia de Dios que salva por medio de la gracia, y lo que hemos trabajado en las clases pasadas, que es por la gracia que somos salvos y no por las obras. Y eso en los primeros años de la iglesia era, miren, trascendental. Era un pensamiento que era necesario que estuviera ahí amarrado a nuestra fe para que pudiéramos seguir afirmando ese pensamiento y esa fe nuestra cristiana, que es la que vivimos en el día de hoy. Todos sabemos que somos salvos por la gracia de Dios y no por las obras. Y la realidad es que, miren, esos primeros siglos de la iglesia, la iglesia tenía una agenda increíble. Y dentro de esa agenda era el poder enseñar y predicar el evangelio, porque había que contrarrestar esos pensamientos que estaban en la iglesia, y para eso era necesario la educación. Y por eso es que usted ve que nuestro énfasis en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo siempre va a ser en la educación. Y de hecho, les exhorto a que aquellas personas que estén interesadas en estudiar en el Instituto Bíblico Juan Figueroa Unpierre, miren, vayan llamando aquí al Centro Cristiano, ya que tenemos programas dirigidos en el área de familia, programas dirigidos en el área de estudios bíblicos, programas dirigidos a liderazgo. Así que llame para que obtenga más información y pueda seguir preparándose para servir. Y mis queridos hermanos, esto es lo que estaba pasando allí en esta región de Colosas, donde Pablo le escribe a los colosenses, y el contexto en el cual se está dando esto es pues que había una proliferación de estos movimientos esotéricos, ¿verdad? Que lo que afirmaban era una superioridad intelectual y una espiritualidad, ¿verdad?, mucho más alta en comparación con otras personas. Y lo que afirmaba este movimiento era esa excelencia del conocimiento como el medio para acceder a la revelación de las cosas divinas. Y de eso se trata lo que es el ascetismo, ¿verdad? No es otra cosa, ¿verdad? En definición, es un estilo de vida que persigue una purificación del espíritu a través, ¿verdad?, de la privación de diferentes placeres materiales. Y ahí es que vemos que inician estos cultos, ¿verdad?, con unos énfasis en el ascetismo, ¿verdad?, que decía, miren, absténganse de comer tal cosa, no toquen ciertas cosas, y hasta en cierta manera le daban un valor espiritual mucho más alto a unas fiestas en específico o algunos días en especial. Y la realidad es que usted y yo sabemos que Pablo fue, miren, un crítico de este tipo de conducta, que lo llevó, mis queridos hermanos, a estar en el Concilio de Jerusalén, que lo estudiamos en las clases pasadas, para defender esto, ¿verdad?, el asunto de estas ideas y estos pensamientos que se estaban tratando de meter dentro del inicio de la iglesia. Y la realidad es que Pablo quería afirmar a través del Evangelio de Jesucristo, y era lo que afirmaba también Pedro, y era el movimiento, ¿verdad?, que se estaba dando de la iglesia, es que aquel creyente en Cristo es un ser libre. Y la realidad es que la espiritualidad radica no en lo que se abstenga de hacer o de tocar ciertas cosas o comer ciertas cosas, sino radica en un cambio de carácter que está centrado en valores que tienen como paradigma el testimonio pastoral y redentor de Cristo. Y por eso es que usted y yo somos cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza. Y todos nosotros sabemos que la realidad es que Jesucristo es la revelación máxima de Dios encarnada. Y cuando nosotros vemos la figura de Cristo, miren, mis hermanos amados, no hay nada esotérico en Cristo. No hay nada oculto.
es revelado Dios a través de la figura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa espiritualidad nuestra, se trata de ese cambio de nuestro pensamiento, que nuestros corazones puedan ser sensibles al Espíritu Santo y que tengamos, ¿verdad?, un alto sentido de esa responsabilidad cristiana que tenemos hacia nuestros hermanos y hermanas, hacia todos los seres humanos. Y la realidad es que cuando eso se da, cada uno de nosotros estamos asumiendo ese ejercicio, ¿verdad?, que es un ejercicio responsable de una libertad, ¿verdad?, que está acompañada ¿de qué? Pues mira, de un cambio significativo en el exterior. Porque tenemos que cambiar. Porque el Evangelio es transformación. Se trata de que tengamos un corazón, de que tengamos una mente mucho más sensible, reconociendo que Jesucristo es nuestro Señor, que es la cabeza de todos nosotros y que es la cabeza de la iglesia. Y la realidad es que esto ayudó a la iglesia a que las personas que se convertían al cristianismo entendieran que nuestro Señor y Salvador Jesucristo no era un fantasma, no era algo esotérico, no era algo así que no se podía entender. No. Nuestro Cristo era real. Y eso es lo que se afirmaba en ese tiempo. Y esto nos sirve a nosotros, ¿verdad?, de manera introductoria para poder entender un poco mejor lo que estaba sucediendo allí en Colosas. Pero ¿qué les parece si vamos al texto bíblico? Bueno, Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 23. Como muy bien hemos dicho en la introducción, Pablo está entonces escribiéndole a la iglesia en Colosas porque hay una situación. Hay unas personas que están allí que tienen unas ideas que afectan directamente lo que es la fe cristiana. Y esto ciertamente iba a tener unas implicaciones directas en el desarrollo de la iglesia en esos primeros años. Y es que había este grupo de personas que entendían que para poder descubrir y entender y obtener revelación de Dios era necesario seguir unas conductas, hacer unos análisis profundos, y eso solamente era posible a través de ciertas personas, porque no todas las personas podían tener esa revelación. Cualquier parecido con la realidad en el día de hoy es pura coincidencia. Y una de las cosas que nos presenta el versículo 16 es este asunto de que hablaban de personas que estaban diciendo a los cristianos, a los recién convertidos: mira, es necesario que ustedes se abstengan de ciertos alimentos. Y esto aparentemente era algo que se estaba dando allí en Colosas. Y el problema no es que se abstengan de ciertos alimentos, ¿verdad?, quizá como una disciplina espiritual. Ese no es el problema. El problema estaba cuando se le daba un valor espiritual de tal manera que se decía que si no se hacía esto, no se podía obtener salvación. Y ahí es que estaba el problema. Pablo decía: no. La salvación es por gracia, no es por obra. Y vemos nuevamente este tema que estuvimos tocando en las clases pasadas. Porque la realidad es, mis queridos hermanos, que la salvación es por gracia. Y se encuentra única y exclusivamente ¿en quién? Pues miren, en la persona de Cristo. Es en la persona de Cristo. Y estaba ocurriendo algo, y era que estos pseudocristianos, si le podemos decir así, no podían entender que Jesucristo se haya hecho hombre. Lo que nosotros afirmamos es que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Para este grupo de personas, en base a las corrientes filosóficas que habían de la época, ellos decían: no, esto no es así. No es posible que un Dios se haya convertido en un ser humano y que muriera en una cruz. Para ellos era impensable que un Dios muriera a causa de los seres humanos, porque había una influencia ahí griega, ¿verdad?, de esos pensamientos filosóficos que estaba ahí, eso estaba presente. Y la realidad es que Pablo está diciendo: no, mis queridos hermanos, Cristo se hizo hombre real. Y si no hubiese sido así, el plan de salvación no se hubiese concretado.
porque era necesario el sacrificio, el derramamiento de sangre para que usted y yo pudiéramos tener ¿qué? Miren, una oportunidad de una nueva vida, para que fuéramos ¿qué? Santificados, para que pudiéramos obtener ¿qué? Salvación a través de Él. Por eso es que vemos que Jesús en un momento le dice a Tomás, que no estaba creyendo, le dice: Tomás, pon tu dedo. Pon tu dedo aquí, mira mis manos, acércate, mete la mano en el costado. Y la realidad es que Jesús, cuando resucita, ese cuerpo glorificado es evidencia, mire, del plan de Dios para toda la humanidad. Sigamos en el texto bíblico. Los versículos 18 al 19 amplían de que estos hermanitos, estos pseudo cristianos, por decirlo así, ellos entendían que eran el centro de todo. Miren, la última Coca-Cola del desierto. Entonces ellos pensaban que ellos eran los precursores o los protagonistas del conocimiento, porque, tú sabes, era necesario alcanzar cierto nivel intelectual para poder comprender los misterios de Dios. Y eso, mis queridos hermanos, hay que tomarlo con mucha cautela. No estamos diciendo que no estudiemos, no estamos diciendo que usted no busque la manera de adquirir conocimiento. No, es cuando nosotros pensamos que solamente a través de adquirir un conocimiento, mire, humano exagerado, podemos también obtener salvación. No, mis amados hermanos, no es así. No es así. Porque entonces, ¿qué hacemos con aquellas personas con diversidad funcional? Quizá con aquellos que tienen unos problemas donde quizá no pueden entender las cosas como las entienden los demás. Entonces, no pueden ser salvos. Miren qué cosa interesante. Miren las explicaciones que puede tener eso. Así que estas personas entendían que ellos eran los únicos que podían conocer los misterios de Dios. Miren, por lo tanto, ellos solamente podían explicar la revelación de Dios. Vuelvo y digo, cualquier parecido con la realidad de nuestros días es pura coincidencia. Y la realidad es que tenemos que entender, mis queridos hermanos, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de todos. Nadie, porque tenga un conocimiento mayor, es la cabeza de la iglesia. No, es Cristo. Y la realidad es que solo a través de Cristo nosotros podemos alcanzar plenitud en Dios. Así que en Cristo se resume todo lo que necesita el ser humano para ser salvo. No olvidemos que Dios se vació en Cristo. Esto se llama pleroma, ¿verdad? Dios se vacía en Cristo, ¿verdad? Por lo cual solo Dios es necesario para la salvación. Y estos pseudo cristianos, ¿verdad?, estaban enseñando unas filosofías muy elevadas que lo que estaban era retando la realidad, ¿verdad?, de Cristo. No podía ser Cristo un ser humano. Y miren, la realidad es que es un elemento fundamental para nosotros poder validar ese sacrificio vicario que murió por ti y por mí. Y cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo, morimos también juntamente con Él. Y esa muerte nuestra, ¿verdad?, tiene unos efectos liberadores, ¿verdad? Y por eso es que somos excusados de cualquier adicción de esos rudimientos del mundo, lo que ellos estaban planteando, que era necesario hacer tal y cual cosa o guardar y tal cosa para ser salvo. No. En el momento que usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, somos muertos con Él y somos exonerados de eso. Vuelvo y digo, no estamos diciendo que sean necesarias unas disciplinas espirituales, pero es cuando entendemos que a través de las disciplinas espirituales podemos obtener salvación, y no es la realidad. Eso no es así. Se obtiene salvación única y exclusivamente a través de Jesucristo. Como seres humanos no podemos hacer nada. La salvación es del Señor. Y la realidad es que estos hermanitos pseudo cristianos lo que estaban buscando era exhibirse de manera intelectual para que la gente supiera: wow, qué grandes pensadores, qué tipos más inteligentes. Miren, la realidad era que eran personas que lo que estaban era alimentando su ego, que querían impresionar. ¿Y qué estaban haciendo? Mira, confundiendo a la gente. Confundiendo cada día más a la gente. Y la realidad es que cuando nosotros somos libres en Cristo, tenemos que entender que hay una conducta nuestra que tiene que darse a conocer. Y es una conducta que está basada en un cambio, ¿verdad?
en un cambio en nuestro ser. Donde miren, todo lo que nosotros vayamos a hacer es para la gloria de Dios. No es para la gloria nuestra. Es para la gloria y honra de nuestro Dios. Y obviamente, mis queridos hermanos, afirmaba Pablo, miren, que esas doctrinas de estar guardando tal y tal cosa, de no comer tal y tal cosa, tenían una duración que era limitada. Miren, no eran eternas. Y la realidad es que Pablo tuvo que atacar esto de manera directa y hacerlo fuertemente, porque estaban errando, eran unas interpretaciones erróneas sobre el Evangelio. Y Pablo era necesario que le enseñara a la gente en Colosa que eso no era así. La realidad es, mis queridos hermanos, que ese ascetismo religioso no va a garantizar una vida transformada desde el interior, no. Lo único que garantiza una transformación desde el interior es la acción única y exclusiva del Espíritu Santo de Dios. Solo el Espíritu Santo de Dios es el que hace cambios en el ser humano. Miren, no olvidemos, como dice la palabra, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esa libertad, mis queridos hermanos, es la que hace que nosotros cambiemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted y yo somos libres en Cristo. Somos libres. No hay necesidad de estar haciendo X o Y cosa o absteniendo de tal cosa para alcanzar salvación, no. O para alcanzar un conocimiento o una nueva revelación, no. La salvación solamente se encuentra en Cristo. Y la realidad es que cuando nosotros damos testimonio de ese cambio en nuestro interior y actuamos en justicia, en amor, en solidaridad, actuamos, ¿verdad?, en el amor de Dios, ciertamente la gente conocerá que somos discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor y Dios nuestro, enséñanos el camino que nos lleva a vivir conforme a la libertad que es en Cristo Jesús. Erradica de nosotros cualquier apariencia de piedad, de tal manera que actuemos conforme a la fe que nos llega de ti. Envía sobre nosotros tu Santo Espíritu y así limpie nuestros pensamientos para rendirte la adoración que brota de nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.